Ohio. Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo y disculpen la interrupción. El amanecer llegó con la delicadeza de una llovizna contenida, susurrando en los cristales empañados del ventanal una melancolía que yo aún no sabía reconocer. Desperté, arrastrado por el peso de un día que ya parecía fatigado, mientras la cama, tibia y cómplice, me susurraba tentaciones de permanecer en su abrazo infinito. A lo lejos, la voz de mi hermana irrumpió con la precisión de una flecha, desgarrando la quietud. «Hermano», gritó, y en un instante sentí el impacto de su cuerpo ligero pero firme sobre el mío, como si tratara de anclarme al presente. Su risa, clara y efímera, reverberó como un eco perdido entre las paredes, y por un momento breve y cruel, pensé que aquella era la última risa que escucharía ese día. Con la rutina dictando sus leyes implacables, ambos nos preparamos para enfrentar el monótono desfile de obligaciones. Ella, impecable en su uniforme del consejo estudiantil, siempre apresurada, como si el tiempo la persiguiera. Yo, en cambio, era un espectador indiferente, más en deuda con el letargo que con la puntualidad. Mientras ella salía con pasos firmes, yo apenas emergía de mi sopor, aún atrapado en un limbo donde la realidad se desdibujaba con los restos de un sueño que ya no podía recordar. Llegué tarde, como siempre, a la escuela. El aula me recibió con la indiferencia de quien se ha acostumbrado a mis deslices. Murmuré un perdón al profesor, pero mi voz apenas arañó el aire antes de caer en el olvido. Me dejé caer en mi asiento, un náufrago que se rinde al oleaje, cuando la voz de ella, aguda, precisa, casi mecánica, se deslizó como un cuchillo entre mis pensamientos. Eso es una falta. Giré mi rostro hacia ella, no con interés, sino con la resignación de quien acepta una lluvia inevitable. Bostecé. Entiendo, murmuré, una palabra vacía que parecía evaporarse antes de llegar a su destino. No era suficiente para ella. Nunca lo era. Su mirada azul, intensa y acusadora, parecía atravesarme con una mezcla de hastío y determinación. «¿No piensas discutir?», inquirió, y yo respondí con el más absoluto silencio, ese lenguaje que siempre me había resultado más cómodo que las palabras. Pero ella no cedió. Sentí el mordisco de su pellizco en mi mano, una punzada que era más desafío que castigo. «¡Ay!», exclamé, y su semblante permaneció inmutable, como si mi dolor fuese un peaje necesario en el camino hacia algo que ella buscaba con fervor. Era pequeña, casi frágil, y sin embargo había algo inquebrantable en ella, algo que no se podía medir ni con palabras ni con gestos. Su cabello gris, como un amanecer perpetuamente nublado, enmarcaba un rostro donde los ojos azules eran pozos insondables, cada uno reflejando una tristeza que ni siquiera ella parecía comprender. Su acento ruso era un enigma más en su ya impenetrable presencia, una melodía que resonaba entre los pasillos con la autoridad de quien pertenece a un mundo que siempre me sería ajeno. No fue necesario que el reloj anunciara el paso de las horas. El peso de la noche se había aferrado a sus ojos como un amante despechado, y la claridad del amanecer apenas lograba despejar las sombras que se acumulaban en su semblante. «¿Te quedaste despierto toda la noche otra vez?», preguntó ella, su voz rasgando el silencio con la suavidad de una caricia que duele. Él apenas levantó la mirada, consciente de que cualquier intento de justificación sería un desliz más en aquel juego de verdades a medias que habían aprendido a sostener como quien equilibra un cristal sobre una cuerda floja. «Sí, bueno, estaba ocupado con cosas de clase, así que...». «Mentiroso», lo interrumpió, con la precisión de quien sabe que las palabras también pueden ser cuchillos. «Tú nunca estudias». Él suspiró, no con exasperación, sino con ese hastío resignado que solo se siente frente a una batalla que uno ya ha perdido antes de comenzar. No es que las palabras de ella le resultaran indiferentes, pero había algo en su tono, en la forma en que lo miraba como si atravesara sus murallas, que lo desarmaba. No, no era indiferencia. Era otra cosa, algo más peligroso, más profundo, más humano. «Bill Duracom, Tidnal», dijo ella de repente, y la incomprensión en su rostro fue tan evidente que no necesitó preguntar para saber que no había entendido. Sabía que venía de Rusia, pero más allá de esa geografía lejana, ella era un mapa indescifrable que él nunca lograría recorrer.
¿Qué dijiste?, preguntó, con una curiosidad que intentaba disimular con indiferencia. Que eres un idiota. Él asintió, como si la declaración no fuera más que una constatación de lo inevitable. Bueno, supongo que ya no quieres seguir hablando con este idiota, ¿no? Ella apartó la mirada, y en ese gesto, más que en cualquier palabra, se deslizó una verdad que ninguno de los dos estaba dispuesto a enfrentar. Es cierto, ya no quiero hablar contigo, dijo, pero sus ojos lo traicionaron al buscarlo por un instante demasiado largo. «¡Qué mujer más extraña!», murmuró él, permitiéndose una sonrisa breve, un destello de humanidad que enseguida intentó ocultar con un gesto serio. Pero la risa escapó de su garganta, ligera y melancólica, y ella lo miró, atrapándolo en el acto de ser él mismo. «Mili, Kogdauliballeshya», murmuró ella, y su voz, aunque apenas un susurro, resonó en él como un eco de algo perdido hace tiempo. El día transcurrió como una ráfaga cansina de momentos insignificantes, donde las palabras se cruzaban sin intención y las miradas se deslizaban con desgana, como hojas secas arrastradas por un viento perezoso. Goku se entretenía con la peculiaridad de Alia, esa muchacha que se expresaba a veces en un idioma extraño, un murmullo de raíces eslavas que, aunque incomprensible para él, tenía su presencia de una ternura involuntaria, como el eco de una melodía lejana que jamás se podrá descifrar. Pero esa ternura, fugaz e indefinida, no era más que una sombra, un resplandor pálido que apenas lograba encender algo en el fondo de su indiferencia habitual. El profesor, ajeno al sutil vaivén que se gestaba entre ellos, anunció con voz monótona que el siguiente trabajo sería en parejas. «Escojan al compañero más cercano», dijo, con la inevitable autoridad de quien no imagina la trascendencia de sus palabras. Alia suspiró, descontenta, mientras su mirada volaba hacia la ventana, como si el paisaje desolado que se extendía afuera pudiera ofrecerle una vía de escape. No deseaba estar con Goku, ese muchacho de cabello indómito que parecía llevar siempre consigo un aire de descuido exasperante. Pero antes de que pudiera protestar, él, con la misma franqueza que tanto la irritaba, la interrumpió. «Mejor cállate». «Será rápido», Alia no respondió. Su silencio no era una rendición, sino una tregua amarga, un acuerdo tácito que no hacía más que subrayar el abismo que los separaba. Sus mesas se unieron con el chirrido metálico de las patas sobre el suelo, y juntos comenzaron el trabajo, cada uno sumido en su propio laberinto de pensamientos. Era una tarea simple, casi insultante en su sencillez, y pronto todos los alumnos del aula la completaron. Incluso los más torpes del grupo levantaron la vista, satisfechos. Fue entonces cuando el profesor volvió a hablar, imponiendo una nueva consigna. El trabajo no terminaba allí. Tendrían que continuar juntos, extender ese vínculo artificial que apenas habían empezado a soportar. Alia y Goku se miraron, y en ese cruce de miradas, tan breve como un suspiro, se desató un silencioso terremoto. No fue un instante romántico ni un momento de comprensión mutua, sino el roce de dos almas cargadas de un vacío que aún no lograban reconocer. Algo los envolvía, una bruma casi imperceptible que tenía su conexión de una melancolía inexplicable, como si la vida, en su caprichoso diseño, ya hubiera trazado para ellos un destino donde el amor sería siempre insuficiente, donde las palabras que no podían decirse quedarían suspendidas, flotando entre ellos, como cenizas en el aire. «No pienses que iré a tu casa», sentenció Goku con su tono habitual, indiferente, como si el peso de las palabras no alcanzara a rozarlo. Alia, en cambio, permaneció un instante en silencio, el rostro imperturbable, aunque su pecho cargaba con una tormenta de emociones que jamás admitiría. Por dentro, sus pensamientos se debatían entre la humillación y una ternura feroz. Había aprendido a camuflar sus sentimientos tras una muralla de palabras rusas, dulces y encriptadas, que lanzaba como pequeñas ofrendas al aire, segura de que él jamás podría descifrarlas. Goku era incapaz de intuirlas. Sus halagos caían en un vacío insondable, un eco que se desvanecía antes de llegar a su destino. «Ven a mi casa mejor», dijo Alia al fin, con un tono que pretendía ser casual, aunque su voz tembló apenas, como una cuerda demasiado tensa. Goku quiso negarse, por inercia más que por convicción, pero luego recordó que la oferta llevaba consigo un beneficio inesperado. Si aceptaba, evitaría tener que preparar la cena para su hermana, una tarea que le resultaba más pesada que cualquier trabajo escolar.
Resignado y con una pizca de alivio que no se molestó en ocultar, asintió con un gesto breve. El trayecto hacia la casa de Alia fue silencioso, salpicado por miradas furtivas que ninguno se atrevió a sostener. Al llegar, Goku se dejó caer en un mueble desvencijado, mientras ella desaparecía tras una puerta, murmurando algo acerca de cambiarse de ropa. La espera fue breve, pero el tiempo pareció estirarse como una sombra en la penumbra. Él se quedó allí, con el uniforme a medias, el pantalón de la escuela y una camisa negra, ajada, que solía llevar bajo la chaqueta. Era una prenda sin gracia, pero a él le era suficiente. La austeridad siempre había sido su refugio. Cuando Alia regresó, Goku levantó la vista, y por un instante que se sintió eterno, el mundo pareció detenerse. Ella vestía una camisa top que abrazaba su figura con una precisión casi cruel, una falda breve y medias que se ajustaban a sus piernas con una elegancia inadvertida. Su atuendo no era provocador, pero en la sencillez de su elección había algo perturbadoramente íntimo, una declaración que quedaba a medio camino entre la indiferencia y el anhelo. «Es hora de empezar», dijo ella, rompiendo el silencio con una voz que intentaba sonar práctica, aunque su mirada lo traicionaba. Había en sus ojos un brillo indecible, una mezcla de esperanza y resignación, como si supiera que este encuentro, por trivial que pareciera, encerraba algo más profundo, algo que él, en su torpeza, jamás alcanzaría a comprender. Goku asintió sin decir palabra. No era consciente de la atmósfera densa que los envolvía, del magnetismo silencioso que parecía atraerlos y repelarlos al mismo tiempo. Y así, mientras las horas se deslizaban con la cadencia melancólica de un reloj que marca un tiempo prestado, ambos se sumieron en una extraña convivencia, una danza muda donde cada movimiento estaba cargado de significados que nunca llegarían a pronunciarse. Goku, con esa apatía característica que a veces bordeaba la descortesía, ignoró cualquier tensión en el aire y simplemente continuó con el trabajo, su mente vagando entre cifras y conceptos que apenas retenía. El tiempo transcurrió con la lentitud de una tarde plomiza, hasta que la incomodidad en sus estómagos los obligó a reconocer una necesidad más básica. «Oye, rusa, tengo hambre», dijo de repente, con un tono desprovisto de ceremonia, como si las palabras fueran piedras lanzadas al azar. Alia levantó la vista, fulminándolo con una mirada de hielo. «Tengo nombre, ¿sabes?», espetó con una furia que buscaba ocultar lo mucho que le dolía esa indiferencia deliberada. Pero Goku apenas levantó una ceja, ajeno al peso emocional que cargaban sus palabras. «¿No tienes algo de comida?», insistió, como si ella no hubiese dicho nada. Con un suspiro cargado de resignación, Alia se levantó del suelo. «Veré si tengo algo». «No prometo nada», murmuró mientras desaparecía en dirección a la cocina. Él asintió, satisfecho, y volvió a recostarse en el sillón, dejando que el silencio volviera a reinar en la sala. Pero los minutos se alargaron más de lo que esperaba, y la paciencia, nunca su fuerte, comenzó a agotarse. «Oye, rusa, tengo hambre», gritó, alargando las palabras con un tono burlón. La respuesta llegó con un sonido seco. El impacto de una cuchara contra la pared, que resonó como un trueno en la penumbra de la casa. Goku, por primera vez, se quedó en silencio, una chispa de alarma encendiéndose en sus ojos. El eco del metal contra la pared aún flotaba en el aire cuando Alia regresó con un plato en las manos. Su expresión era una máscara de calma forzada, pero sus mejillas estaban levemente sonrojadas, y sus pasos, más firmes de lo habitual. «Por fin. Sí que eres lenta. Con eso, mínimo no sirves como esposa», soltó Goku, con una torpeza que rozaba la crueldad, sin imaginar el filo que sus palabras podrían tener. Alia se detuvo en seco, y por un instante, el silencio volvió a llenar el espacio. Luego, sus ojos se estrecharon en una expresión mezcla de enojo y algo más profundo, algo que ni ella misma sabía poner en palabras. «Yo sería una buena esposa», gritó, sus palabras temblando entre rabia y frustración. «Solo que tú no mereces que haga las cosas rápido». La intensidad de su tono hizo que Goku se echara ligeramente hacia atrás, sorprendido por la fuerza del reclamo. Por un instante, no supo qué decir. La tensión en el aire se volvió palpable, pero ella no le dio tiempo para responder. Dejó el plato frente a él con un golpe seco y se sentó del otro lado de la mesa, sin mirarlo.
comenzaron a comer en un silencio extraño, cargado de emociones contenidas, hasta que Goku, como si nada hubiera pasado, rompió la tensión. Tengo que admitir que la comida está bien, digo, para alguien de tu edad, comentó con una mueca de satisfacción. Alia no respondió, pero su mirada, por un breve momento, se suavizó. Ocultó el rastro de una sonrisa tras un gesto indiferente, aunque por dentro, su corazón dio un salto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para teñir la habitación de un calor inesperado. Oye, Goku, dijo Alia de pronto, su tono mucho más suave que el filo con el que le había estado hablando minutos antes. Su voz, inesperadamente contenida, atravesó el aire pesado de la habitación, obligándolo a levantar la mirada por un instante. ¿Qué quieres?, respondió él con brusquedad, aún con un bocado de comida en la boca, el sonido áspero de sus palabras resonando con un desprecio tan automático que casi parecía inofensivo. Ella suspiró, intentando no perder la paciencia, mientras se preguntaba, por enésima vez, qué había en ese chico que la ataba a él de manera tan inexplicable. ¿Te gustaría ir de compras conmigo?, preguntó al fin, sus ojos buscando los de él con una mezcla de nerviosismo y determinación. Necesito a un chico que me cargue todo lo que voy a comprar. Su tono era ligero, casi juguetón, pero había en él una súplica implícita, un deseo de romper la rutina amarga que los había definido hasta entonces. Goku se detuvo, masticando lentamente mientras meditaba la propuesta. Su silencio no fue prolongado, pero en esos segundos, Alia sintió que el tiempo se estiraba. Está bien, pero, comenzó él, alzando un dedo como si estuviera negociando un acuerdo importante. Solo si me haces la comida mañana. Ella rió suavemente ante la condición, un sonido breve que iluminó su rostro por un instante. Luego, murmuró algo en ruso, un comentario que escapó de sus labios con la naturalidad de quien ya no intenta ocultar sus pensamientos. Como siempre, Goku no entendió, pero tampoco le dio demasiada importancia. Su atención estaba aún fija en el plato frente a él, en esa rutina mecánica de comer que lo alejaba de cualquier complicación emocional. Alia, sin embargo, no apartó la mirada de él. Había algo en su semblante, en la simplicidad desprovista de pretensiones que lo definía, que la hacía sonreír con ternura. Era una paradoja constante. El muchacho que parecía incapaz de verla realmente, y que sin embargo ocupaba sus pensamientos como una sombra persistente. Goku-san, volvió a llamarlo, esta vez en un tono más cálido, casi inseguro. Goku gruñó, molesto por la interrupción mientras intentaba acabar lo que quedaba en su plato. ¿Qué?, respondió con la misma aspereza que antes. Pero Alia, con un esfuerzo deliberado, ignoró el tono cortante. Quisiera que desde ahora nos llevemos mejor que como siempre nos hemos llevado. Jeje, dijo, acompañando sus palabras con una risa nerviosa que traicionaba su vulnerabilidad. Esa vez, Goku detuvo su comida. La miró con algo que podría interpretarse como curiosidad, aunque su rostro, como siempre, se mantuvo inescrutable. El comentario había captado su atención, no porque él comprendiera completamente su significado, sino porque algo en el modo en que lo dijo resonó con una nota extraña en su interior. ¿Por qué?, preguntó al fin, no con desdén, sino con una simplicidad tan honesta que resultaba desarmante. Alia tragó saliva, sin saber cómo responder, y desvió la mirada hacia su plato vacío. Porque sí, murmuró finalmente, como si esa respuesta pudiera ser suficiente. Pero en su mente, la verdad era mucho más compleja. Porque aunque su relación estuviera marcada por discusiones y distancias, y aunque él fuera torpe, distante y, en ocasiones, insoportable, Goku era también la única constante en un mundo que a menudo le parecía implacablemente frío. Por primera vez, la voz de Goku se suavizó, como si algo en la atmósfera cálida de ese momento hubiera limado los bordes ásperos de su carácter. Su sonrisa, despojada de sarcasmo, pareció iluminar la habitación de una manera que Alia jamás había esperado. Claro, dijo, apoyando el plato vacío sobre la mesa con un gesto casi delicado. Si me sigues trayendo comida así de rica, como esta, no me importará llevarme bien contigo. De todos modos, eres linda e inteligente, así que no estaría mal ser tu amigo. Alia sintió como su rostro ardía al escuchar aquellas palabras. Su piel, normalmente pálida, se encendió con un rubor tan intenso que la dejó sin palabras. Trató de encontrar algo que decir, algo que no la delatara, pero las palabras no llegaron.
Solo se quedó ahí, inmóvil, mientras lo observaba levantarse con una naturalidad que parecía no reconocer el impacto de lo que acababa de decir. Goku, ignorante de su agitación, llevó el plato a la cocina y comenzó a lavarlo, un acto que para él era insignificante, pero que para ella se sintió como un gesto de cuidado inesperado. Muchas gracias, Alia. Estaba rico, dijo al regresar, con esa misma sencillez que a menudo la confundía. Luego se dejó caer en el suelo junto a la mesa y, como si nada hubiera pasado, volvió su atención al trabajo. El tiempo se deslizó con la lentitud de las horas crepusculares, y ambos trabajaron en silencio, solo interrumpido por el suave rasgueo de los lápices y el crujir ocasional del papel. La noche se fue cerrando sobre ellos, y la oscuridad tras las ventanas se volvió absoluta cuando Goku finalmente se levantó, estirando los brazos con un bostezo que rompió la calma. Bueno, es hora de irme, dijo, con su tono habitual, aunque había en él un matiz de cansancio. Nos vemos mañana, Alia-san. Ella asintió, su voz aún atrapada en su garganta, incapaz de formar una respuesta coherente. Se quedó en la puerta, viéndolo marcharse bajo la débil luz de los faroles, su silueta desvaneciéndose poco a poco en la noche. Cerró la puerta lentamente y, al girarse, sintió como la emoción contenida durante todo el día se desbordaba al fin. «Es tan lindo», exclamó, su voz apenas un susurro mientras abrazaba con fuerza una almohada en su habitación. El recuerdo de su sonrisa y de aquellas palabras, tan sencillas, pero tan inesperadamente dulces, la mantenía con el corazón latiendo frenéticamente. Se dejó caer en la cama, incapaz de detener el torbellino de pensamientos que giraban en torno a él, a su torpeza y a esa nueva faceta que parecía haber descubierto en él. Por su parte, Goku caminó tranquilamente hasta su casa, el frío de la noche apenas molestándole. Al llegar, saludó a su hermana con un gesto breve, tomó algo para comer sin ceremonia, y luego se dejó caer en su cama, agotado pero en paz. No dedicó un solo pensamiento a lo que había ocurrido aquella tarde. Para él, todo había sido simple y sin mayor trascendencia. Sin embargo, algo en el aire parecía distinto, aunque no supiera nombrarlo. Y así, ambos se entregaron al descanso, en mundos separados pero conectados por un hilo invisible, cargado de promesas que ninguno de los dos aún comprendía. La mañana llegó con un aire fresco y algo cargado de anticipación. Goku llegó al lugar de encuentro sin prisa, con las manos en los bolsillos y el andar despreocupado que lo caracterizaba. Al divisar a Alia ya esperándolo, arqueó una ceja, ligeramente sorprendido. «¿Te hice esperar mucho?», preguntó, inclinando un poco la cabeza. Ella, con una timidez que parecía no pertenecerle, negó rápidamente, evitando cruzar su mirada con la de él. «Entonces está bien. ¿A dónde tenemos que ir?», añadió, mientras ella comenzaba a caminar sin decir mucho más. Él, como siempre, la siguió, ajustándose al ritmo de sus pasos. No tardó en romper el silencio, su tono despreocupado llenando el espacio vacío entre ambos. «¿Y ya sabes qué comida me vas a hacer hoy?», Alia asintió con una sonrisa apenas visible, incapaz de ocultar del todo la leve emoción que se colaba en sus gestos. «Genial», exclamó él, con un entusiasmo que parecía más producto de su estómago que de cualquier otra cosa. «Tengo tantas ganas de terminar con esto». Su actitud, simple y directa, hizo que Alia soltara una risa breve y contenida, como si en aquel instante lograra olvidar todo lo demás y simplemente disfrutar de su compañía. El trayecto los llevó a una tienda de ropa donde, para desgracia de Goku, comenzó lo que sería para él una auténtica prueba de paciencia. Los minutos se estiraron mientras Alia examinaba prendas, se probaba otras tantas y descartaba casi todo lo que tomaba. El tiempo parecía haberse detenido en ese pequeño rincón del mundo, y la expresión aburrida de Goku hablaba por sí sola. Finalmente, después de más de una hora, la chica no había comprado nada. «¡Qué pérdida de tiempo!», murmuró Goku, cruzando los brazos con fastidio mientras salían del local. Alia bajó la cabeza, avergonzada, su voz apenas un susurro. «Disculpa, Goku-san, es solo que no me sentía bien con la ropa que escogí». Él la observó por un instante, sorprendido por el tono abatido de su disculpa. Su molestia se desvaneció casi de inmediato, y con un esfuerzo torpe pero sincero, intentó animarla. «Oye, si quieres, pruébate la ropa y yo te digo qué tal te queda. Soy sincero, te lo aseguro». El comentario logró lo que ninguna prenda había conseguido.
arrancarle un sonrojo que tiñó sus mejillas de un rojo intenso. Alia asintió en silencio, con el corazón latiéndole a toda velocidad, y volvió a entrar en la tienda con una renovada determinación. Para cuando finalmente se decidieron, Goku estaba cargando más de 20 bolsas, cada una repleta de prendas que, según él mismo había asegurado, le quedaban bien. ¿Estás seguro de que puedes con todo eso, Goku-san? Preguntó Alia, su voz cargada de preocupación a pesar de la risa contenida que amenazaba con escaparse. Claro, esto no es nada para mí, respondió él, como si cargara peso todos los días. Pero mientras caminaban, no pudo evitar soltar un leve quejido al ajustar las bolsas en sus brazos. Ella, al verlo, no pudo contener más su risa, y ese sonido cristalino, sincero y lleno de calidez, hizo que por un instante, Goku olvidara lo tedioso que había sido el día. Así, entre risas y quejas, continuaron su jornada, cada uno sin darse cuenta de que esos pequeños momentos compartidos estaban construyendo algo más profundo, algo que ambos se negaban a admitir, pero que ya empezaba a florecer en el silencio entre sus palabras.